23. Uranos. En Grecia, Uranos conservó más puros los caracteres naturalistas. Uranos es el cielo. Hesíodo nos lo describe acercándose y extendiéndose en todas direcciones cuando, ávido de amor y trayendo la noche consigo, envuelve a la tierra. Esta hierogamía cósmica revela una vocación celeste. Pero fuera de este mito, no nos ha llegado nada de Uranos, ni siquiera una imagen. Su posible culto fue absorbido por otros dioses, por Zeus en primer lugar. Uranos confirma una vez más ese destino de las divinidades celestes supremas de verse gradualmente excluidas de la actualidad religiosa y soportar usurpaciones, sustituciones y fusiones sin cuento hasta que acaban por caer en el olvido. Uranos, a quien la religión olvidó por completo, sobrevive en el mito transmitido por Hesíodo, un mito que a través de sus diversos rituales responde al deseo de conocer el origen de las cosas. En efecto, en el principio existía, si no el cielo solo, al menos la pareja divina cielo-tierra, y de esta inagotable hierogamía nacieron los primeros dioses, Océano, Hiperión, Teia, Temis, Febe, Cronos, etc., los cíclopes y otros seres monstruosos. Uranos era el principio masculino fecundador por excelencia, como lo eran todos los dioses del cielo, como lo era Diaus, por ejemplo. Pero a diferencia de los demás dioses celestes, Uranos tiene una fecundidad peligrosa. Sus criaturas no se parecen a las que hoy pueblan la tierra. Son monstruos, con 100 brazos, con 50 ojos, estatura gigantesca, etc. Según Hesíodo, Uranos los odió desde el primer día y por eso los escondía en el cuerpo de la tierra, Gaia, que sufría y gemía. Alentado por Gaia, Cronos, el último de sus hijos, espera que su padre se acerque a la tierra al anochecer como todos los demás días, le corta el órgano generador y lo tira al mar. La mutilación de Uranos puso fin a sus creaciones monstruosas y a la vez a su soberanía. Dumézil ha demostrado, Uranos Varuna, que el mito corresponde al mito de la impotencia de Varuna y al ritual de la investidura del soberano en la India. Más adelante volveremos sobre el tema de los riesgos de la soberanía, pero conviene que veamos desde ahora el sentido esencial de esos dos mitos y del ritual correspondiente, controlar y asegurar la fecundidad. Entre esas dos soberanías, la de Varuna y la de Uranos, hay también una gran simetría, a pesar de toda su evolución naturalista. Uranos fue el primer soberano del universo. Su primera hija se llamaba Basileia. De la misma manera que Varuna es por excelencia la divinidad que ata. Uranos ata también a sus hijos escondiéndolos uno tras otro en el cuerpo de Gaia. Varuna se apodera del hálito de su hijo Brigu y lo envía al mundo subterráneo. Uranos encadena a los cíclopes y los precipita en el Tártaro. Cronos, que le sucede en la soberanía universal, encadena también a sus adversarios y los órficos atribuyen a Zeus la misma magia. Lo que distingue a Uranos de los demás dioses celestes es su fecundidad monstruosa y el odio que siente hacia sus propias criaturas. Todos los dioses celestes son creadores, han creado el mundo, los dioses, los seres vivos. La fecundidad no es más que una especialización de su esencial vocación creadora. El cielo santo está embriagado por penetrar en el cuerpo de la tierra, decía Esquilo en una de sus tragedias perdidas, las Danáyades. Esta es la razón por la que los dioses celestes de las religiones indomediterráneas se identifican en una u otra forma con el toro. El Rig Veda llama a Diaus toro, y veremos cómo la mayoría de los dioses celestes egeo-orientales gozan del mismo atributo. Pero en el caso de Uranos, esa fecundidad es peligrosa. Como hace muy bien notar P. Mason en su comentario a la teología de Hesíodo, la mutilación de Uranos pone fin a su odiosa y estéril fecundidad, introduciendo en el mundo, por la aparición de Afrodita, nacida de la espuma engendrada del miembro generador de Uranos, el orden y la fijeza de las especies, haciendo imposible toda generación desordenada y nociva. No se ha explicado todavía por completo esa particularidad de Uranos, al menos tal como nos la presenta el mito de Hesíodo. ¿Por qué entre tantos dioses celestes
es el único que procrea indefinidamente seres monstruosos a los que odia y a los que tiene cuidado de encadenar después en el Tártaro o en el vientre de la tierra. ¿Habría aquí una reminiscencia tomada en el sentido negativo de aquel tiempo mítico, aquel illud tempus, en el que la creación no tenía todavía normas fijas, en el que todo podía nacer de todo, en el que el lobo dormía junto a la oveja y el leopardo junto al cabrito? Una de las características de ese tiempo primero y paradisíaco era, en efecto, la libertad absoluta de todos los niveles de lo real, y por tanto también en el de las especies. Son muchas las tradiciones que nos hablan del carácter fluido, monstruoso, de los seres creados entonces, en el comienzo del mundo. Esa peculiaridad teogenésica de Uranos es un comentario racionalista destinado a hacer ver el régimen introducido por Afrodita y controlado después por Zeus, régimen caracterizado por la fijeza de las especies, el orden, el equilibrio y la jerarquía, tal como el espíritu griego lo representa. ¿O habría que ver más bien en la lucha de los uránidas el proceso por el que las divinidades del sustrato prehelénico han sido sustituidas por los dioses helénicos? Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.